Saludos. En esta ocasión estaremos abordando lo que se comprende como jurisprudencia, es decir, esos criterios reiterados que emanan de las decisiones del máximo tribunal del país, de cada país, que en el caso de Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus diversas salas. Y en ese sentido es importante considerar lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del cual se lee lo siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. De tal manera que la interpretación constitucional puede ser ejercida por todos los jueces del país, indistintamente de las instancias, indistintamente de las materias, y por todos los magistrados que integran cada una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, pero única y exclusivamente serán vinculantes las que emanen de la Sala Constitucional. Y esto no es algo taxativo, esto es algo que debe estar expresamente establecido en el dispositivo del fallo. Es decir, aquella interpretación que haga la Sala Constitucional relativo a normas o principios constitucionales y que considere que deben tener un carácter vinculante, así lo va a establecer en el dispositivo de la decisión. Ahora bien, en el caso concreto del proceso civil, es importante considerar lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, del cual se lee lo siguiente. Los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. En esto se visualiza lo que es la función de la casación: uniformar la jurisprudencia y garantizar la integridad de la legislación, y que todos los casos análogos sean resueltos de la misma manera. Y en ese sentido es que procurarán los jueces civiles acoger la doctrina de la Sala de Casación Civil, a diferencia de lo que establecía la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que en el artículo 177 señalaba lo siguiente: los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación. Fíjense, los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Este artículo fue anulado por la Sala Constitucional en sentencia dictada el 1 de octubre del año 2013, sentencia número 1264, en el que la Sala Constitucional consideró que este artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo resulta contraria, es una norma contraria a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que las únicas interpretaciones que tienen carácter vinculante son aquellas que emanan de la Sala Constitucional. De tal manera que vemos como había una similitud bastante considerable entre el 321 del Código de Procedimiento Civil y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, salvo esa palabra que en el caso del proceso civil el legislador señala procurarán. En cambio, el legislador en materia laboral estableció que deberán. Esto precisamente es lo que, consideró la Sala Constitucional como contrario a lo que establece el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda esta dinámica respecto a estas interpretaciones de carácter constitucional y las interpretaciones o la doctrina que emanan de la Sala de Casación Civil tienen como propósito establecer lo que se conoce como seguridad jurídica, expectativa plausible, confianza legítima. Es decir, que haya previsibilidad de lo que se vaya a juzgar sea consono con lo que se ha dicho anteriormente, como el sistema de precedente. Todo esto guarda relación con lo que se conoce como la estabilidad de criterio. Asimismo, es importante considerar lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo encabezado dispone lo siguiente. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hay varios numerales, un artículo bastante extenso, y en el último parte establece que la facultad de la Sala Constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su competencia no abarca la modificación de contenidos de leyes. En todo caso,
es en resguardo de la seguridad jurídica. Si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa, la Sala deberá así referirlo para que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales, realice las modificaciones o reformas que hubiere lugar. Esto es lo que se conoce como legislador negativo, lo que decía Hans Kelsen cuando promovió la idea de un órgano concentrado de la constitucionalidad y en el cual se establece como prohibido o proscrito lo que se conoce como legislador positivo, es decir, ningún órgano jurisdiccional puede modificar leyes o legislar a través de una decisión. Esto solamente está reservado al Poder Legislativo, que en el caso de Venezuela es la Asamblea Nacional. Y también es importante en este diálogo, en este tema de lo que se conoce como jurisprudencia, lo que se conoce como el control de la convencionalidad. El sistema constitucional está establecido por dos controles en Venezuela. El control concentrado, que únicamente puede ser ejercido por la Sala Constitucional, y el control difuso, que faculta a los jueces de instancia y a todos los magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, que consiste en desaplicar una norma legal en concreto que se considere que en ese caso resulta contrario a la Constitución. Eso nada más implica una desaplicación de esa norma legal en ese caso en concreto, a diferencia del control concentrado, que sí conlleva la nulidad de esa norma legal por contrariar la Constitución, y es lo que se conoce como legislador negativo. Respecto al control de la convencionalidad, esto da lugar a lo que se llama también diálogo jurisprudencial, es decir, que los jueces de instancia pueden acoger doctrina, o mejor dicho, criterios jurisprudenciales de tribunales supranacionales. Es lo que se conoce como en el derecho comparado como diálogo jurisprudencial, y esto a su vez deviene de lo que se conoce como el control de la convencionalidad, es decir, ajustar el orden jurídico legal a lo que está establecido en una convención o pacto en materia de derechos humanos.